A lo largo de la historia de la humanidad se han presenciado numerosas sociedades, culturas, gobiernos e ideologías que se han construido en base a una política predominantemente segregativa, en particular contra aquellos individuos que consideraron, por un motivo u otro, inferiores. Lo anterior mencionado ha servido como base para la creación de políticas racistas en distintas épocas y contextos. En base a lo anterior, un proceso sin dudas digno de destacar es el régimen fascista italiano de Benito Mussolini, y en particular las numerosas diligencias sociopolíticas que se desarrollaron durante este periodo en la historia italiana, las cuales se caracterizaban por su alto nivel de racismo y discriminación en contra de los judíos. El ámbito político e ideológico jugó un papel fundamental para el desarrollo de las bases fascistas. Italia, al estallar la guerra, formaba la Triple Alianza con Alemania y Austria-Hungría. Pero esta alianza, pactada en 1881, cuando Francia se había apoderado de Argel y de Túnez, privando a Italia de las colonias hacia las cuales podía canalizar su exceso de población, carecía en 1914 de bases económicas. La lucha por los mercados, la porfía competencia en los Balcanes y el Próximo Oriente acercaban el capitalismo italiano a Francia. Esta fue una de las principales razones de la neutralidad adoptada por Italia durante los primeros tiempos de la guerra. Los adversarios de la intervención eran el proletariado, la industria textil, los grandes terratenientes. El Partido Socialista Italiano ejercía una inmersa influencia sobre la clase obrera. Había adoptado, contrariamente a los demás partidos de la Segunda Internacional, una actitud de oposición a la guerra, aunque esa actitud no fuera lo bastante consecuente desde el punto de vista del máximo revolucionario, puesto que no llegaba a la conclusión lógica de la transformación de la guerra imperialista en guerra civil. Constituía un serio obstáculo para los designios de los intervencionistas. La industria ligera, especialmente la textil, esperaba más ventajas de la neutralidad que de la intervención. Esto aparte, temía que con la guerra la industria pesada adquiriese una influencia predominante. Por esto, esta fracción de la burguesía era decididamente anti-intervencionista. Los grandes terratenientes eran adversarios de la intervención de la guerra, porque no esperaban de ella ningún provecho y porque veían con malos ojos los progresos de la industria pesada. La tendencia neutralista se veía favorecida, además, por una parte, por el desencanto producido por los fracasos de la aventura y guerras coloniales anteriores, y el ejemplo de los sacrificios que la guerra costaba a los países beligerantes, y por otra parte por la presión de los capitales americanos y alemán. América, que encontró en la guerra mucho más tarde que Italia, sostenía una política no intervencionista. Alemania, que había fijado su atención en la joven industria italiana, ejercía una gran influencia en la economía del país. La tendencia neutralista contaba, pues, con una base muy sólida. Por otro lado, la tendencia intervencionista era sostenida de una parte por la industria pesada del norte, alimentada por el capital francés y representada por la banca disconto, que confiaba obtener grandes provechos de los pedidos de la guerra, y de otra parte por la entente. Los intervencionistas pusieron en juego todos los resortes para inclinar al país la intervención en la guerra. Entre neutralistas e intervencionistas se entabló una lucha violenta que no era, en realidad, más que una lucha entre dos tendencias del capital financiero internacional. Alemania y la entente. Esta desplegó una actividad extraordinaria, compró periódicos, subvencionó a políticos, se manifestó una súbita ternura por los pobres pueblos oprimidos arrebatados por Austria, a la Italia redenta, siguiendo los beneficios que el país italiano obtendría de su intervención en la guerra. Era relativamente fácil vencer la resistencia de los agentes alemanes americanos y la de los grandes terratenientes. Lo era mucho menos vencer la del proletariado. Era necesario buscar un agente entre los medios obreros. El imperialismo aliado lo llevaba en la persona de Benito Mussolini, uno de los caudillos influyentes del Partido Socialista, en que se había destacado por su furiosa demagogia y que en aquellos días era editor del Avanti. Mussolini se pronunció decididamente por la intervención y consiguió atraerse un cierto número de militantes socialistas y sindicalistas. El partido lo expulsó de sus filas con dinero facilitado por el gobierno francés. Mussolini fundó Il Popolo d'Italia, que a su inicio lleva todavía el subtítulo de Diario Socialista. Emprendió una campaña de gran energía contra la neutralidad y empezó a crear partidarios de la intervención y que fueron la base del movimiento fascista. Con ayuda de sus agentes de los sectores de la burguesía italiana interesados en la guerra y de los lugartenientes del capitalismo en el movimiento obrero, la entente obtuvo la victoria. El gobierno precedido por Giolitti, que se hallaba a manos de la industria ligera y de los grandes terratenientes, se vio obligado a dimitir el 23 de mayo de 1915. Italia declaró la guerra a Austria-Hungría. Entonces, al terminar las hostilidades, Italia se sintió decepcionada y defraudada por los misérrimos resultados conseguidos a causa de la intervención, y las circunstancias no fueron para el fascismo más favorables. La Italia fascista encontró sus orígenes en las numerosas consecuencias desastrosas que trajo consigo la Primera Guerra Mundial para el país. En efecto, Italia se sentía frustrada tras la Primera Guerra Mundial. Aunque se sitúa en el bando de los vencedores, la paz es una victoria mutilada. Las pérdidas materiales humanas, 1 millón de víctimas, no son recompensadas con una generosa entrega de territorio, solamente reciben pequeñas compensaciones territoriales. Sin embargo, esto no acaba ahí. Tras la guerra, Italia tiene una economía arruinada. Además, lo arcaico de sus estructuras económicas se nota en el dato de que el 55% de la población activa se sigue dedicando a la agricultura. Las principales zonas industriales se localizan en el norte del país, y las diferencias entre el norte y el sur, el Mezzogiorno, son enormes. En las ciudades, la reconversión de las industrias de la guerra genera grandes masas de parados. A este panorama desastroso se une una inflación tremenda que genera un aumento espectacular de los precios mientras los salarios siguen congelados. Los problemas financieros del Estado no son menores. La deuda del Estado es de 63.000 millones de liras, una cifra enorme. Dicho esto, resulta también evidente la profunda crisis social y política que sufrió el país de aquel entonces. En las ciudades eran frecuentes las huelgas y la ocupación de fábricas por los obreros que se veían amenazados por el paro. Las huelgas generalmente degeneraban en enfrentamientos. En el campo la agitación era parecida y la propaganda anarquista cuaja entre los campesinos que no dudan en ocupar tierras. La revolución rusa ya se ha producido y esto anima a los obreros de toda Europa que ven en ello un modelo a seguir. Por el contrario, los patronos sienten un gran temor a que estalle la revolución bolchevique y no dudarán en utilizar todos los medios a su alcance para evitarlo. Serán frecuentes los tiroteos entre patronos y revolucionarios. En 1922, apoyándose en el medio de las clases medias hacia una revolución comunista, Mussolini dio un golpe de Estado, la Marcha sobre Roma, que, contando con la simpatía del rey Víctor Manuel III, del ejército y de la burguesía italiana, lo llevó al poder en 1922.
Oficialmente, los últimos retazos de la democracia fueron limitados entre 1925 y 1926. Esto fue gracias en parte al desarrollo de unos textos en el Parlamento llamados leyes factísimas, consistentes en un manifiesto legal de seguridad pública en el cual se disolvieron y prohibieron en todas las publicaciones en contra del fascismo, la huelga, los partidos políticos y asociaciones antifascistas que se considerasen peligrosas para el país. La ley incluía además el confinamiento policial para todo aquel que hubiese manifestado actos subversivos contra la orden social. El Estado fascista no fue un simple episodio pasajero, ni una simple reacción represiva ante el auge del movimiento obrero. Significó un patrón de reestructuración de dominación de la burguesía. Incorporó elementos en su discurso y en su praxis política inéditos hasta entonces. Uno de esos elementos fue la estatización de la política. La actividad política fue convertida en un espectáculo para el consumo de las masas, en el que cada detalle era cuidadosamente pensado para causar una impresión en el auditorio. Hasta entonces la política había sido una actividad ejercida por pequeñas élites que, reunidas en confortables y privados salones, alcanzaban acuerdos y establecían